libro de Ruth con el capítulo 4. En la próxima semana ya veremos un estudio más práctico. Bueno, Ruth es bastante práctico, pero más práctico aún acerca de las disciplinas espirituales. ¿Ya? Eso lo veremos en el próximo, miércoles. Entonces, Ruth capítulo 4. Ahí vamos a leer y presentar nuestro estudio. Ruth capítulo 4 lo leeremos completo. Ruth 4, verso 1 al 22. Dice la palabra del Señor. Vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentados aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: fulano, ¿cierto? Yo redimiré. Entonces replicó vos: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, no ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Bueno, oremos. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Padre, por este tiempo de poder abrir las Escrituras. Permítenos, Señor, que este pasaje pueda ser de provecho a nuestra vida, a nuestra alma, que podamos gozarnos en ti, gozarnos en tu gran salvación, en la gran redención que tú has hecho, Señor, en medio nuestro, y también, Señor, en nuestro precioso Señor Jesucristo.
Padre, bendice a mis hermanos, bendice este tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre, a mirarte a ti a través de las Escrituras y, Señor, así conocerte más y amarte más. Te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces ya hemos visto varios resúmenes hemos hecho del libro de Ruth. Sabemos que Ruth no es un libro como Josué, no es un libro como los reyes, como Samuel, que están llenos de acción. Bueno, hay muertes, pero en esos libros hay guerras, sino que Ruth es un libro de lo que Dios hace con hombres y mujeres normales como nosotros. Hemos visto que es un libro que nos cuenta cosas que suceden en la vida. Hay hambre, ¿cierto? En medio de esta historia. Hay muerte, hay pérdida de seres queridos. Hay viudas. Hay una historia de necesidad, de dolor en cuanto a Noemí, que sufrió, de amargura, que muchas veces también llena nuestro corazón, ¿cierto? Nos amargamos por diversas situaciones. Cuando perdemos seres queridos, quizás, no sé si le ha pasado perder seres cercanos, pero eso llena de dolor el corazón, de tristeza, de angustia, producto de la pérdida de un ser querido, algo que ninguno de nosotros está preparado. A veces he hablado esta semana con unos hermanos que su papá es bien viejito, está enfermo, y hablamos de que nunca nadie está preparado para perder a un ser querido. Por mucho que uno diga, oye, ya está viviendo sus últimos años, su último tiempo, está viejito, está enfermo, no estamos preparados, no nos podemos preparar para esa situación, para la pérdida de un ser amado. Entonces es difícil. Entonces, aún más difícil cuando vemos que en la vida de Noemí ella pierde a su esposo primero y luego pierde a sus hijos. Lo común es que los hijos entierren a sus padres, pero en este caso a Noemí le tocó vivir hambruna, le tocó vivir pérdida de su esposo y le tocó vivir la pérdida también de sus hijos. Aparte de pasar necesidades, ¿cierto?, económicas, producto de su situación. Mudanzas por necesidades. Tuvieron que mudarse, tuvieron que ir a otro lugar por necesidad, por buscar una mejor vida, hasta que escucharon que en Israel había pan, ¿cierto? Había comida nuevamente. Dice el capítulo 1 de Ruth, verso 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea, ella escuchó que Dios había visitado la nación de Belén, la nación de Israel, la ciudad de Belén, para darles alimentos. Entonces, lo que sí vemos claramente es que Noemí entendía la soberanía de Dios. Noemí tenía claro que Dios gobernaba por sobre toda la situación, que Dios tenía el control de cada cosa en la vida. Y cuando sucedió esto de la pérdida de seres queridos, Noemí dijo claramente: la mano del Señor está sobre mí. Lo entendía bien o mal, ¿cierto? Muchas veces en medio del dolor nos cegamos un poco, ¿cierto? No vemos las cosas como son. Por eso queremos tener cuidado de no tomar decisiones apresuradas y malas decisiones en medio del dolor, en medio de la angustia, de la desesperación, porque nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Debemos esperar que pase el tiempo del dolor para pensar mejor, para tener más claridad sobre ciertos asuntos. Pero en medio del dolor a veces nos desesperamos. Y en medio de ese dolor, Noemí entendía que la mano de Dios estaba sobre ella, que Dios había permitido eso, pero muchas veces eso nos ciega y nos lleva a pensar, nos puede llevar a pensar en la práctica que Dios es injusto, y lo que Dios está enviando no lo merece. O a veces nos lleva a pensar que a los otros, les lleva a pensar que las personas que sufren, ¿cierto?, son porque hay algún pecado. Entonces comúnmente pasa en los hombres, que alguien te juzga en medio del dolor porque piensa que estás en pecado. Pasó con Job. Los amigos de Job lo acusaron diciendo que algo malo tiene que haber hecho Job, por eso está en esa condición. Pero después vemos que Job mismo tiene que orar por ellos para que sean restaurados. Hermanos, a veces sí hay consecuencias por nuestros pecados, pero a veces también la mano de Dios está sobre nosotros sin entender el porqué. Hay cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos el por qué sucede, que no entendemos el por qué pasa. Entonces vemos un acto de la mano soberana de Dios, Dios providencialmente permitiendo cosas en la vida, armando un rompecabezas que tiene que ver más que con nosotros simplemente. A veces nosotros, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, pensamos que la vida gira en torno a nosotros y que somos el centro del mundo.
y que Dios está a nuestro servicio y que todas las cosas tienen que suceder y redundar para nuestro bien. Pero no, hermanos míos. Somos piezas dentro de un rompecabezas del soberano Dios. Que Dios está armando su rompecabezas, cumpliendo sus propósitos. Obviamente, Él nos ama, nos cuida, nos sustenta dentro de todo lo que Él hace. Pero Él está cumpliendo sus propósitos para su gloria. Y dentro de este rompecabezas, estas piezas que hay ahí, en este panorama del libro de Ruth, Dios está cumpliendo sus propósitos que son mayores que la vida de Ruth, que la vida de Noemí, que la vida de Boaz, sino cumplir su plan soberano y mostrarnos un cuadro de la salvación y traer también al Mesías a través de esa descendencia. Entonces debemos ver así las cosas que suceden también en nuestra vida. Que muchas veces no la vamos a entender en el momento, pero sí Dios está cumpliendo sus planes soberanos. Recuerden que lo hemos mencionado una y otra vez en este estudio, la vida de José, cómo José fue vendido por sus hermanos en su tierra para ser llevado a Egipto, ¿cierto? Para ser llevado por los israelitas a Egipto. Y uno dice, qué terrible, cómo se tiene que haber sentido José siendo un joven de poca edad, siendo un joven amado por su padre, que sus hermanos lo envidiaran, que sus hermanos lo quisieran vender, lo quisieran matar, y luego fuera enviado a un país lejano, a Egipto. Qué terrible, ¿cierto? Si José no hubiera entendido que la mano soberana de Dios estaba sobre él. Pero después de 40 años, 30 años después, José se reencuentra con sus hermanos. Y José le dice, no teman, no les voy a hacer mal cuando se da a conocer. Ustedes hicieron mal contra mí, pero Dios, dice, que entiende la soberanía de Dios. Dios lo ha encaminado para bien, para preservar vida a mucho pueblo. O sea, a través de ese pecado, los hermanos de José, Dios estaba preservando vida a mucho pueblo. O sea, Dios estaba cumpliendo un plan mayor dentro de sus propósitos. Usó el pecado de sus hermanos, usó la vida de José, ¿cierto?, para preservar vida a mucho pueblo. Entonces debemos entender la vida como Dios cumpliendo sus propósitos. No nuestros caprichos, no nuestros propósitos. Los propósitos de Dios, hermanos, deben ser cumplidos. Dijo el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Me gusta o no, Dios va a cumplir sus propósitos. Y debemos tratar de estar alineados a sus propósitos. Si no, nos va a pasar lo que le pasó a Jonás, que no estaba alineado a los propósitos de Dios. Él quería huir de la presencia de Dios pensando que el carácter de Dios, la bondad de Dios y el perdón de Dios no eran buenos. ¿Por qué él iba a perdonar a un pueblo entero pecaminoso llamado Nínive? Pero cuando él intentó huir, Dios cumplió sus propósitos con Jonás. Dios lo llevó a Nínive. Entonces no intentemos huir de los planes y propósitos de Dios, sino estar alineados con sus planes. Esa debe ser nuestra oración, nuestro deseo, estar alineados con los planes de Dios, los planes soberanos del Señor. Entonces, en todo el libro podemos ver esa mano soberana de Dios y Dios cumpliendo sus propósitos con estas dos mujeres, Ruth y Noemí. Incluye a un hombre, ¿cierto?, que aparece después de la historia, llamado Boaz. Entonces son personas comunes, con problemas comunes como los nuestros, y nos anima a estudiar este libro para poder ver, ¿cierto?, que Dios controla cada situación de la vida. Estás pasando dificultades económicas, como en el caso de Noemí, bueno, Dios está en control de ella. ¿Has perdido a un ser querido? Bueno, Dios está en control de eso. ¿Has tenido que irte de un lugar? Hay hermanos que se han tenido que ir de sus países buscando una mejor vida acá. Bueno, Dios está en control de eso. Nada escapa del control de Dios. En su mano soberana Él lo controla todo. Entonces podemos sacar preciosas enseñanzas. Nos alienta, pero también nos lleva a buscar a Cristo a través de las Escrituras. Nosotros somos personas normales, ¿cierto?, que pasamos vicisitudes, pasamos problemas, trabajamos, tenemos necesidades, lloramos, reímos, nos alegramos, nos entristecemos, nos amargamos también en situaciones de la vida. Pero el tener un Dios como el nuestro, hermano, más la diferencia. Tener un Dios como el que tenemos nos hace los seres más bendecidos y privilegiados del mundo, aunque muchas veces no lo entendemos. Somos seres humanos comunes y corrientes como cualquier otro, pero somos bendecidos al tener al Dios grande que nosotros tenemos y adoramos.
Y eso debe llevarte a una gratitud. Saber que Dios está en control de cada situación. Y que Él encamina todas las cosas para un bien mayor. Y que Él encamina todas las cosas para el cuidado providencial de sus hijos. A pesar de que Él está cumpliendo sus propósitos no significa que sea un Dios tirano que nos deja desamparados. Sino que es un Dios que se ocupa de sus hijos y los guarda. Y vemos la bendición que otorga a Dios también en la vida de Job, la bendición que Dios otorga en la vida de José por su fidelidad, la bendición que Dios otorga en la vida de Ruth y Noemí a pesar de las vicisitudes. Vemos que Dios concede la redención, Dios concede alimento, Dios concede una familia, Dios concede un pariente redentor que puede levantar descendencia, que puede redimirlas, que es un instrumento de salvación para ellas en medio de la necesidad. Dios proveyó a ese varón. Entonces, la semana pasada vimos ese arriesgado plan de Noemí de llevar a Ruth a acostarse al lado de la cama de Booz y que le pidiera prácticamente que se casaran, le pidieran que él las redimiera por una acción peligrosa, dijimos, que le puede haber costado la vida, que le podía haber costado el testimonio, pero tenía enfrente un hombre recto, un hombre prudente, un varón de Dios llamado Booz, que entendió los propósitos de Dios. Hermanos, dijimos que tenemos que aprender también de la vida de Booz como un hombre de Dios. Hay muchos principios que sacar de la vida de Booz para aprender a ser hombres íntegros, hombres de Dios, hombres entregados, hombres sinceros, hombres honestos, hombres trabajadores. Hay muchos principios. Y principios también para las mujeres en la vida de Ruth, que era considerada dentro del pueblo como una mujer virtuosa. Y Booz le dice, esta bondad que tú has hecho ahora es mayor que la primera. Todos conocen aquí que tú eres mujer virtuosa. Te conocen a ti, tu entorno, como una mujer virtuosa. Te conocen a ti como un varón íntegro, como un varón de Dios. Bueno, Ruth y Booz eran considerados ese tipo de hombre y mujer, el cual nosotros debemos imitar. Entonces, dentro de esto, Booz le dice a Ruth que espere, él va a resolver el asunto, que él quiere redimir, pero hay otro varón, otro familiar que es más cercano que él, porque el familiar más cercano debía redimir. Hablamos de la ley del levigato, ¿cierto? Aquí ya hay ley que si el familiar moría, ¿cierto? Podía venir otro familiar cercano, otro pariente cercano, ya sea su hermano o un pariente cercano, para redimir y levantar descendencia al pariente, en este caso al hermano o al familiar, y también comprar las tierras que ellos habían vendido por causa de necesidad. Por ejemplo, un judío podía vender la pertenencia de un territorio, era parte de ser parte del pueblo del pacto. O sea, todo miembro de Israel tenía un territorio, su familia tenía un territorio. Entonces, podían perder esos territorios, ya sea si moría el difunto y se casaba con otro de otra familia, podían perder por parte del hombre, ¿cierto?, ese terreno, o lo vendían por necesidad. En este caso, el redentor, el pariente redentor, podía redimir comprando esa tierra en cualquier momento. Ya sea, recuerden que las ventas no eran perpetuas, porque en el año del jubileo se restauraban y todas las tierras volvían a sus dueños originales. Pero si necesitaban antes eso, ellos podían, con un pariente redentor, comprar esa tierra que habían vendido o que habían perdido porque había muerto el hombre de la familia y no había podido levantar descendencia. Entonces, esto es lo que se conoce como la ley del levigato y aparece en las Escrituras. Entonces había un pariente más cercano que podía redimir, más cercano a Booz, y Booz le dice que no se preocupe, él se va a encargar de esta situación y él va a hablar con ese pariente y no va a descansar, como dice Noemí, hasta que él haga lo que acordó hacer. Entonces ese es el suspenso, esa es la interrogante, la que nos deja el capítulo 3 y nos lleva, ¿cierto?, al capítulo 4. ¿Cumpliría Booz esa palabra? ¿Resolvería realmente el asunto que dijo que va a resolver? Bueno, vemos a Booz cumpliendo su palabra, siendo un hombre íntegro y cumpliendo toda justicia, cumpliendo lo correcto. Booz como un tipo también de nuestro Señor Jesucristo. Versos 1 y 2 del capítulo 4 dice: Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate.
Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Nosotros no sabemos hoy, en nuestro contexto, lo que significa ir a la puerta de la ciudad y sentarse ahí y tomar decisiones, ¿cierto? Aquí en las ciudades no tienen puertas, tienen entradas solamente. Pero la puerta de la ciudad era un lugar importante. Las ciudades eran amuralladas, ¿cierto? Las ciudades tenían protección en aquellos tiempos y era un lugar importante para el comercio. Allí se generaba todo comercio, allí se juntaban los hombres más importantes de la tierra, de la ciudad, para tomar decisiones importantes. Por ejemplo, vemos el caso de Lot. ¿Usted recuerda a Lot? Se fue poniendo sus tierras hasta Sodoma, llegó a tal lugar y se hizo un hombre importante porque él estaba a las puertas de la ciudad de Israel. Entonces eso es un dato importante para saber que Lot había tomado un cargo dentro de Sodoma. Entonces, ¿cómo él salía contaminado ahí en la tierra de Sodoma? Siendo un justo, siendo un creyente. Entonces, estar ahí en la puerta de la ciudad era un lugar importante para el ámbito legal, para el comercio, porque todas las conversaciones importantes, los temas importantes se llevaban a cabo en las puertas de la ciudad. Entonces, ahí vos vas a deliberar, vas a tomar una decisión frente a testigos. Tomas a hombres para que sean testigos en lo que se va a decidir. Es como si usted fuera hoy día a vender su auto, ¿cierto? O su casa o cualquier cosa y fuera a la notaría o a comprar algo, fuera a la notaría, ¿cierto? Y todo queda legalmente registrado, o al registro civil, queda todo ante testigos, ¿cierto? Un documento que nos diga el trámite que tú hiciste, el negocio que tú hiciste, etc. Entonces Dios dejó todo en orden. Ahí la teocracia israelita era un país gobernado, ¿cierto? Por principios bíblicos, por principios que Dios había establecido, normas que Dios había establecido. Entonces ellos hacían ese acuerdo con testigos. La Biblia decía que había que haber testigos en todo asunto, y vos tomas tus testigos para que quede claro lo que iba a acontecer, que era de mucha importancia, la ley de redención, la ley del levirato. Entonces vos fue dirigente, cumplió todo lo que dijo, llamó a este fulano. La Biblia no le llama por su nombre, le llama simplemente fulano, es mencionado ahí, e hizo trato con él ante estos testigos que estaban presentes en el acuerdo de aquel asunto. Entonces los parientes redentores, como dijimos, recuperaban la tierra que se había vendido, y también, si había muerto una persona, se casaba con la esposa del difunto que no había levantado descendencia, para justamente levantar descendencia. Era distinto si había un hijo, si había herederos, varones que pudieran tomar la tierra y preservar el nombre, preservar la familia. Entonces pasa en nuestro caso también, que si tenemos solo hijas, por ejemplo, no hijos, y se casa esa hija después con otro hombre, con otro apellido, después se pierde, ¿cierto? El apellido paterno, se va perdiendo en el tiempo, en los nietos ya no está el apellido paterno. Entonces pasaba eso mismo en la ley judía. Si no había un varón dentro de la familia, entonces la tierra y el nombre y la descendencia se iban a perder. Entonces eso es lo que procuraba hacer la ley del levirato, ¿cierto? Recuperar el nombre, recuperar la tierra, por decir, que permanezca el apellido y no quede en el olvido la descendencia del difunto. Entonces, ¿qué pasó? Acordaron, ¿cierto?, el asunto, dice el verso 3 y 4, luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Elimelech era el familiar, ¿cierto, hermano? Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, el fulano, yo redimiré. Wow, parece desalentador, sabemos el fin de la historia, pero parece desalentador. Ruth y vos tenían un acuerdo, pero este hombre ahora dice, yo voy a redimir. Así que sus planes se acabaron, ¿cierto? Pero no son los planes nuestros los que permanecen, sino los planes de Dios. Y Dios tenía un plan trazado desde la eternidad y se iba a cumplir los propósitos de Dios. Este pariente dice que va a redimir, fue como un balde de agua fría, pero vos no había dicho todo, ¿cierto? Vos no había dicho solamente tienes que comprar la tierra, pero ahora el que dice, este hombre fulano dice yo voy a redimir, pero vos le dices sí está bien, pero tienes que casarte con Ruth.
también hay otra cosa que no te había dicho. Tienes que casarte con Ruth. Versos 5 y 6. Entonces replicó vos, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. O sea, para que el apellido, el nombre de este hombre permanezca ahí. Le respondió el pariente, no, eso no me lo habías dicho antes, no puedo redimir. No sea que dañe mi heredad, redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces no estuvo dispuesto a correr este riesgo este hombre. Tuvo miedo quizás a su herencia, tuvo miedo a su nombre, a sus posesiones, tener un hijo que quizás iba a llevarlo a perder su heredad, y quedó ahí como el fulano. No quedó registro de él, quedó como alguien que nadie conoce. En cambio, aquel que tuvo fe, en cambio, aquel que creyó en Dios, entonces se conoce como un hombre de Dios y como un tipo de nuestro Señor Jesucristo, y ese fue vos. Él perdió la bendición por no estar alineado con los planes de Dios. Entonces vos estuvo feliz en el trato, y versos 7 y 8 dice, había desde ya hacia tiempo esta costumbre de Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido por mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón. O sea, en ese momento todo lo adquiere vos y redime el nombre, en este caso, del difunto. Entonces, todo es cedido a vos, como la ley así lo establecía. Se comprometieron públicamente y ese trato debía cumplirse, debía llevarse a cabo, porque era un compromiso ante testigos, era algo serio. Cuando antes se daba la mano, ¿cierto? Cuando antes se cambiaba el zapato, se ponía la mano debajo del muslo, cualquiera de los tratos que se hacían, ¿cierto? Eran serios, eran hombres de palabra, hombres íntegros. Hoy día es lamentable eso, la decadencia del hombre, ¿cierto? La moral del hombre. Hoy día uno tiene que firmar 10 contratos y aún así no sabe si se va a cumplir. Hoy día uno no puede dar la mano, ¿cierto? De decir, voy a hacer esto, y creyendo que el otro lo hace. Es triste eso, falta de seriedad, como la Biblia lo llama. Nosotros los cristianos debemos ser distintos. Nosotros los cristianos debemos ser serios, como la Biblia lo llama. Y serios significa de palabra. Alguien que va a cumplir lo que dice. Entonces es triste no ver eso en los creyentes. Entonces ellos se comprometieron públicamente y se llevó a cabo. Entonces, a vos no le importaban las cosas materiales, vos no tenías su mirada en sus posesiones. Él tenía muchas posesiones, no necesitaba nada más, no necesitaba hacer esto, pero él lo hace por la bondad que había en su corazón, porque él confiaba en Dios y porque él estaba alineado con los planes de Dios. Hermano, no es algo que él necesitaba, no estaba buscando su conveniencia. Él iba a levantar descendencia para otro hombre, para un familiar. Él iba a comprar una heredad que no necesitaba, iba a ayudar a las mujeres que sí estaban en necesidad, pero que él no tenía la obligación de hacerlo, pero lo hace, ¿cierto? Porque él creía en Dios. Él sabía que eso era la voluntad de Dios. Sabía que era el plan de Dios. Él andaba buscando la gloria de Dios y Dios lo honró. Porque Dios honra a los que le honran. Y eso debemos buscar nosotros también, honrar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando un creyente, un hijo de Dios, busca honrar su nombre, Dios lo honra. Sí que él necesariamente busque la honra. ¿Qué dice Proverbios 3:35? ¿Alguien lo puede buscar? Proverbios 3:35. A vos no le importaba, no pensó si le iban a estafar, no pensó que iba a perder sus posesiones. Amén. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Los sabios heredarán honra. O sea, que heredan cuando tú tomas buenas decisiones, cuando estás alineado con la voluntad de Dios, honra. Dios honra a los que le honran. Pero los necios llevarán ignominia. La ignominia es vergüenza pública. Se han avergonzado públicamente. ¿Por
que no buscan la gloria de Dios. Los que buscan honra, los que buscan posición son finalmente avergonzados. Y eso dijo el Señor Jesucristo, que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Versos 10 y 11, 10 al 12 dice: y que también tomó por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Es increíble todo esto. Mencionan estos hombres que estaban ahí, hablando de Booz y Ruth y esa unión. Le dice: tu casa sea una casa bendecida por el Señor. Tu mujer sea como estas mujeres de Dios, Raquel, Lea, mujeres que Dios usó en sus planes. Pero es impresionante también que se mencionan en el verso 12: y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dejó. Es increíble que menciona eso, a Fares. Fares es un paréntesis en la Biblia, en el capítulo 38 de Génesis, creo que lo hemos hablado alguna otra vez, donde el 37 al 50 de Génesis se menciona la historia de José, pero el 38 es una historia de Judá y Tamar, donde se habla de la historia de Judá, que tenía hijos que no levantaron descendencia justamente, y que con Tamar, ¿cierto? Y fue y murió uno, y tomó el otro a Judá y no le dio descendencia, y murió el otro, pero Tamar no le quería dar a su más pequeño, esperaba que creciera y darle a Tamar su hijo. Entonces esta mujer se va, en el tiempo se hace pasar por ramera, ¿cierto? Judá la toma por mujer, dice la Biblia, y pensando que estaba con una ramera, y nace un hijo. Entonces cuando Judá sabe que esta mujer está encinta, está embarazada, él la quiere matar por haber cometido ese pecado. Pero esta mujer dice, le había tomado prendas ese día a Judá, dice del hombre que son estas prendas, ese es el papá del niño. Y era Judá. Era Judá. Entonces una historia de pecado ahí en medio, y nace Fares y Esrom, creo que es el otro niño que nace ahí. Nacen dos. Y luego seguimos al 39 con la historia de José, ¿cierto? Y luego el mencionado Fares aquí nuevamente. Y le dice: estos hombres, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dejó. Y uno dice: ¿cómo? ¿Por qué es el mencionado Fares? Y ahora nace de este pecado, nace de esta historia, de este paréntesis. Y bueno, nada es por casualidad en la Biblia, y eso lo sabemos. Todo tiene un propósito. ¿Por qué se cuenta? ¿Por qué se habla de aquí? Porque de Fares, de ese hijo, nace, o está ahí en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Si usted lee Mateo capítulo 1, habla que de Judá tomó a Tamar y nace Fares. Y Cristo viene de la tribu de Judá, de esa descendencia, de la descendencia de Fares. Entonces nada es por casualidad, todo está ahí para armar el gran rompecabezas de Dios, que es el plan redentor, que es Cristo viniendo a salvar a su pueblo. Aún la historia de esta redención nos muestra la historia que nosotros hemos vivido, que hemos sido redimidos, cuando estábamos en necesidad, que cuando estábamos en pecado, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos dio salvación, Cristo nos dio vida eterna. Entonces el caso de Ruth y Booz es el caso de Cristo y nosotros. Nosotros somos Ruth aquí, que estábamos necesitados. Nosotros venimos de un pueblo pagano, nosotros venimos de las tinieblas a abrazar la fe del Dios de Israel. Nosotros venimos de las tinieblas a la luz admirable. ¿Pero por qué? Porque hubo un pariente redentor que quiso salvarnos, que quiso rescatarnos, que dio su vida por nosotros, que no le importó nada, ni aún ser Dios mismo, sino que vino y se entregó por todos nosotros. ¿Y cómo nos dará también, dice Romanos, con Él todas las cosas? Entonces, hermanos, es maravilloso ver la redención a través de estos libros del Antiguo Testamento, a ver estas historias preciosas, ver la obra que Cristo también ha hecho con nosotros. Verso 13 dice: Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo.
Entonces tienen un hijo, se consuma la redención, se casan ellos y tienen una misión cumplida. Una tremenda bendición para esta mujer que era pagana, que venía de un pueblo pagano, de Moab, de un pueblo odiado por Israel, condenado por Dios, pero viene a abrazar la fe del Dios de Israel. Ahora ella no es una moabita, ahora ella es parte del pueblo del pacto. Ahora es parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Tiene su esposo, no cualquiera, un hombre íntegro, un hombre de verdad, un hombre que preservó el nombre de su difunto esposo, y fueron redimidas justamente ella y Noemi. Fueron mujeres valientes, mujeres esforzadas, mujeres trabajadoras, vos con un hombre justo, un hombre piadoso. Pero la misión no es la misión cumplida de ellos. La misión cumplida es la de Dios. Los propósitos de Dios cumplidos en estos hermanos, en estos hombres comunes y corrientes como nosotros. Es Dios, como hemos dicho, que está actuando de manera poderosa. Es ver la mano de Dios en vida de personas comunes y corrientes. Por eso que, hermanos, a pesar de que nos duele a veces los momentos difíciles que pasamos, a pesar de que a veces estamos tristes, a pesar de que a veces estamos desanimados, debemos aprender a ver la mano soberana de Dios en las cosas. Debemos aprender a vivir en la soberanía de Dios y a descansar en sus propósitos. No significa que no lloremos. Debemos llorar a veces cuando es necesario. No significa que nuestro corazón no se va a enfriar muchas veces. Pero debemos aprender a ver la mano soberana de Dios en las cosas. Que Dios está en control de cada situación. Y que Él quiere el bien de sus hijos. Él no quiere que tú seas destruido en medio del dolor. Él quiere tu bien. Él quiere tu paz. Él quiere que tú seas conformado a la imagen de Cristo. Por lo tanto, tienes que pensar, algún propósito hay en esto. Algo Dios quiere de mí. Algo Dios está formando en mí. Por eso Dios le dice en Santiago, que estudiamos hace un tiempo atrás, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. O sea, gózate la prueba, gózate en el dolor, no. Sino que entiende que Dios está completando una obra en ti a través del dolor. Hermanos, el dolor es una oportunidad de ser conformados más a la imagen de Cristo. Es a través del dolor, muchas veces, donde hemos aprendido a confiar en Dios, a depender más de Él. Como dijo alguien por ahí, Él no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Él te dará juntamente con la tentación la salida. Entonces, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, Dios también da la salida. No te angusties, no te amargues, no te desesperes. Confía en Dios. Dios está llevando a cabo sus planes, sus propósitos. Hay muchos momentos de paz, quizás son mayores que los de dolor y debemos dar gracias a Dios por eso. Pero si nos toca, espero que no, si nos toca sufrir, podemos estar confiando en la soberanía de Dios. Hermanos, Dios no es mero testigo de las cosas. No es que está diciendo simplemente, a ver qué van a hacer mis hijos. Él está llevando a cabo sus propósitos con nosotros. Él está cumpliendo su voluntad. Entonces, cuando se unen dos personas como vos y Noemí, aquí lo entendemos. En el matrimonio no es algo que simplemente se le escapó a Dios, no es una decisión de esas personas, sino que es un plan soberano de Dios. Lo que Dios juntó, dice la Biblia, ¿cierto? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quién unió a vos y a Ruth? Dios, hermano, su plan soberano. Él está cumpliendo su propósito. Entonces, por eso que debemos estar alineados con los planes de Dios. Versos 14 y 15. Dice, las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor que para ti que 7 hijos. O sea, Dios dio descendencia, Dios dio hijos en esta familia, pero a través de este hijo también dio un Salvador. A través de este hijo viene nuestro Señor. A través de este hijo nace un día de mujer aquel que iba a salvar el mundo.
aquel que nos iba a redimir, aquel que iba a ser nuestro pariente redentor. Vos es el pariente redentor que iba a salvar a Ruth y Noemí, pero del hijo de Ruth y vos iba a venir aquel pariente redentor que me iba a salvar a ti y a mi hermano, que nos iba a dar vida eterna. Entonces esta historia que comienza con tragedia, comienza con algo triste al principio, con muerte, bueno, ahora vemos que termina con una historia de consuelo, con una historia de felicidad, de gozo, de dicha, de amor, de matrimonio, de celebración, pero lo más hermoso es que termina mostrándonos a Cristo, mostrándonos a nuestro pariente redentor. Versos 16 y 17, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, fue su cuidadora. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Entonces esto es la misericordia, hermanos, la piedad del Señor. Noemí fue la que lo crió, fue en parte ese niño de ella igual. Quizás fue el consuelo a su corazón después de tanto dolor en su vida, de haber perdido a sus hijos, de haber perdido a su esposo. Entonces, ese niño fue parte de su vida también. Verso 17 en adelante dice, verso 18, dice, estas son las generaciones de Fares. Fares, nuevamente toma Fares, aquel hijo de Judá y Tamar. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. ¿Por qué menciona a Fares? Porque Booz venía de la descendencia de Fares, y obviamente de su padre Judá, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nace David. O sea, este libro se escribe, sabemos, posterior a cuando sucede, porque sucede en el tiempo de los jueces, dice la Biblia, pero ya aquí el escritor menciona a David, o sea, este libro está escrito posterior a la historia de David, cientos de años después de que sucedió en la historia. Entonces, una historia triste al principio, pero que termina con una esperanza y que termina con una descendencia hasta el rey David. Entonces, esta historia no se trata de Ruth ni de Booz. Esta historia nos quiere mostrar el plan redentor de Dios, la soberanía de Dios, y que todas las cosas, hermanos, suceden, acontecen para la gloria de Dios. No somos el centro del mundo. Ya, olvídate de eso. Cuando estés en dolor, en aflicción, tú no eres el centro. Sirve a otro, vive para la gloria de Dios, a pesar del dolor, porque Dios es el centro. Cristo merece la gloria. Cristo es el centro de nuestra vida, Cristo es el centro de nuestra iglesia. Y dice, mira lo que dice Isaías, un momento para ir terminando ya. A ver si alguien puede leer Isaías 1 y 2. Y otro hermano, Jeremías 39. Y otro hermano, Hechos 13, 22 y 23, y con eso terminamos. Isaías 1, 1 y 2, perdón, 11, 1 y 2. Amén. Amén. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. ¿De qué está hablando aquí? De nuestro De nuestro Señor Jesucristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová. De Isaí, de David, vendría nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 39. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo le levantaré. Amén. Y por último, Hechos 13, 22 y 23. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel.
Amén. A través de la descendencia de esto. ¿Cuál era el pacto que Dios hizo con David? Daría un rey eterno. Y ese rey no era Salomón, ese rey no era Roboam, no era Absalón, ese rey era eterno, era nuestro Señor Jesucristo. Amén. El descendiente de David, el hijo de David. Hosana al hijo de David. ¿Recuerdan ahí las historias en relatos bíblicos en los evangelios? Y cómo los hombres decían, o el ciego decía, Hosana al hijo de David. Sálvanos. Eso está diciendo, sálvanos ahora, hijo de David. Y cuando hablaban de Cristo como el hijo de David, sabían que estaban hablando del Mesías, de aquel que había de venir, de aquella promesa. Entonces estaban con fe clamando al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios hace todas las cosas para su gloria. Aún tu salvación, aún tu redención estaba destinada desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios te estaba llamando a la fe, cuando Dios estaba obrando en ti, ¿tú recuerdas ese momento? Era Dios encaminando las cosas para traerte a sus pies, para que vivas para su gloria. Ese es el plan de Dios, que todos nosotros vivamos para su gloria. Se van a cumplir a tal punto los propósitos de Dios, que dice la Biblia que seremos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso a veces lo vemos lejano, soy tan pecador, fallo tanto, pero una esperanza tan gloriosa en la salvación, y estamos tan unidos a Cristo, y la salvación es tan del Señor, y Dios cumple tanto sus propósitos, que a pesar de nosotros un día seremos como Cristo. Seremos como el Señor Jesús. Una pregunta que me surgió. Sí, hermano, por supuesto. Porque ahora que me surgió, no la había captado antes. Si el que redimía a la mujer, en este caso tenía que no seguir su nombre, sino que el del difunto, porque el hijo Obed viene a ser de Malón o de voz en cuanto a esto del levirato. Lo que pasa es que las tierras y las descendencias se levantaba el nombre del difunto porque él preservaba a la familia del hombre. ¿Entiendes? No necesariamente el hijo tenía que ser de Malón, pero sí se preservaba el nombre de la familia por parte del varón. Es como decir, usted va a tener un hijo, ¿cierto? Y si es varón, va a tener, bueno, varón o niña, va a tener su apellido. Pero si el varón se casa, ¿cierto? Va a seguir manteniendo su apellido, y si tiene un hijo varón va a seguir su apellido, pero si tiene puras niñas, su apellido se va a perder. ¿Entienden? En este caso la descendencia del varón se iba a mantener si un familiar del varón, ¿cierto? Se casaba. Entonces como que el mismo apellido va a seguir, ¿entienden? La familia. Pero en este caso la Biblia claramente nos dice que el hijo es de vos. Si no, quizás en la genealogía del Señor Jesucristo hubiera dejado la mención al varón, pero no se menciona en la genealogía, sino que se menciona vos. Te puede Mateo capítulo 1 y ahí es mencionado. Entonces, hermanos, para ir finalizando, ya vemos a Cristo en toda esta historia. Cristo es nuestro pariente redentor. Él nos salvó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos salvó cuando estábamos en necesidad, como estas mujeres también lo estaban. Pues aprendamos a ver a Cristo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y aprendamos a ver la mano soberana de Dios en cada situación de nuestra vida. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel a salvarnos, Señor, porque tú, Señor, no te preocupas de nosotros, te preocupas de tus hijos, Señor, nos sostienes en medio de la adversidad y la aflicción. Gracias porque podemos ver en todo, Señor, tu mano poderosa y soberana. Perdona nuestros pecados, Señor, límpianos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a estar alineados con tus propósitos, sabiendo que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Gracias, Señor, porque es así, porque no se cumplen nuestros deseos del corazón, sino tus propósitos soberanos. Te alabamos por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, cantamos una última alabanza para despedirnos. Hermano Juan.